soñadores. Nos encontramos en el pueblo mágico de Huichapan, una de los Libertadores, donde hay mucha historia por conocer, calles adoquinadas, casas antiguas, casas coloniales y mucha historia que ahora vamos a conocer en este nuevo video de Soñando América. Y acá vamos en un Uber con el amigo, ¿cómo se llama? No le preguntamos el nombre. Claudio, que nos va a llevar a la UAC, que es el centro odontológico de acá, de Querétaro, porque Valentino le hicieron un tratamiento de conducto. Ya sé, así, pobre. Pero hoy ya terminan. Y bueno, tomamos un Uber porque para no mover el coco, que es complicado, las callecitas por ahí, si bien tiene muchas avenidas, pero si te metes en lugares muy céntricos, tiene calles muy angostitas y el coco por ahí no dobla. Así que mejor un Uber. Pásensela bien. Gracias. Y después del dentista vinimos con Carlos acá en el taxi, que nos hizo precio. Gracias, Carlos. Miren lo que tiene Carlos para protegerse del coronavirus. Buen invento, ¿no? Sí, está bien ingenioso. Está bien ingenioso. Bueno, gracias, Carlos. Vamos a contar qué pasó acá. Tuvimos que sacar la heladera. Hola. Hola, Fabri. Tengo que sacar la heladera porque empezó a haber un olor muy fuerte como a podrido. Y ya no había pasado, me acuerdo, en el Caribe, o no me acuerdo dónde fue. Creo que sí. Empezamos a sentir un olor muy fuerte, pensábamos que era un ratón podrido, un ratón, algo que se había podrido, que se había muerto atrás, y no. Resulta que las heladeras, por lo menos estas, refrigeradores, tienen una bandeja donde va cayendo todo el agua. Entonces, cuando por ahí se descongela o algo pierde sangre, principalmente la sangre de algo que pongas en el congelador, y caen unas gotitas ahí, y eso con el tiempo se pudre, y con el calor que toma con la bocha, con el compresor, empieza a largar ese olor a descomposición horrible. Así que tuvimos que sacar la heladera para poder limpiar esta cubeta, que es donde se deposita el agua. Y otra cosa fue la adaptación que le hicimos a la heladera, que es esta, que está acá. Le pusimos un radiador, porque generalmente lo traen acá en el costado. ¿Qué pasó? Una, que no refrigera bien, porque al costado no tiene ventilación, porque la heladera, al estar bien contra los costados, digamos, permite que no ventile. Ahí atrás se ve la ventilación para la parte del radiador que le pusimos acá atrás. Es una serpentina donde eso calienta y bueno, y enfría adentro del congelador. Se hizo esta adaptación porque se había pinchado el capilar, que es este, que también va por acá adentro, o sea, dentro de esto, y ahora hicimos toda la transformación para afuera. Este es un compresor de 220 volts que lo usamos con el inmersor. Ay, esta es el agua podrida. Y se me cayó todo. Muy podrido. Con razón había tanto olor. Toda la pierna. Me parece que fue un hígado que pusimos y chorreó. Un ajo. ¿Qué dicen ustedes? ¡Qué asco! Mucho. Y Marian. Listo, la cubeta ya está limpia. Pero mirá, bueno, sigue saliendo mugre, sucio. Ajá. Pero ahora la vamos a limpiar bien con la bandina y ya no vamos a tener más olor. Eso es lo importante. Sí. Pero el Valentino no estaba con la muela rota. Así son los chicos. Un día están enfermos y otro día están así. Decile adiós a tus antibióticos. Sí. Contá, ¿qué estuviste haciendo? Tomando durante 5 días esa pastillota. Vamos a probar algo que nunca habíamos probado. Un taco de tripa. A ver. Ahí está la salsa. Perfecto. Vamos a probar el taquito de tripa. Ahora le vamos a poner salsa. Un poquito de sal. Un limoncito. Acá le llaman tripa de res. En Argentina es chinchulín. Picantito.
muy rico. La diferencia con la tripa que le hacemos asada nosotros, el chinchulín, es que es bastante blandita, frita. Así que está realmente buena. La salsa es súper picante. Nadie quiso porque la salsa es re picante. Y si probamos otra cosita. Acá estamos con el amigo Fren. ¿Qué está haciendo Fren? Sacando una pizza. Nomás que se resiste. ¿Qué pasó, Iván? A ver. ¿Se pichó? Yo la llanta, ¿Te está dando unos masajitos? estamos masajeando la llanta. Y acá lo tenemos a Carlos. Él hace el apoyo logístico en la talachería. Esto es lo que tenía. La rueda porque estaba pinchada saliendo de Tequisquiapan. En el camino siempre te sorprende algo, esto es increíble. No parar acá, era parada obligada, miren lo que es ese paisaje. Fíjate, Fabri, mostrale, miren gente, miren soñadores, es un sueño. Hicimos una parada porque vimos este paisaje hermoso que tiene el estado entre Querétaro e Hidalgo, que son dos estados y los dividen muchas montañas. Esto nos hace acordar mucho a Perú. A Perú, ¿no? Sí, no, esto es hermoso y cuando paramos allá también es zona de manantiales, Querétaro, que comparte con Hidalgo. Y llegamos a la ciudad de Huichapan y acá estamos con el Coco. Nos prestaron un lugar público que pertenece al estado de Hidalgo, que es el DIF, ¿no? Un estacionamiento acá, así que bueno, agradecer a la directora del DIF que nos dio este lugarcito para quedarnos y poder descubrir esta hermosa ciudad que es un pueblo mágico. Así que vamos a mostrar un poquito. Y cuando salimos nos dimos cuenta que había cola, que había fila y estaban vacunando para el COVID acá en el mismo estacionamiento donde estamos. Y ahí miren, están todas esas carpas, ahí donde supuestamente vacunan. Bueno, es muy común acá también ver en México, ¿no? Las camionetas paradas con los choclos, con los elotes, como le dicen acá. Vamos a comer choclo en una sopa. ¡Ay, qué rico! ¡Hoy, puchero! Acá también lo que vemos que varían mucho los precios entre estado, estadio, ciudad y ciudad. Para que tengan una idea, nosotros estábamos en Querétaro, los tacos estaban 17, 18 pesos. Sí. Y acá salen 10 pesitos, mucho más barato, en el estado de Hidalgo. Y México este mes se viste de verde, blanco y rojo, ¿no, Marian? Así es, porque es el mes de la independencia, del grito de libertad de Hidalgo. Y hoy nos encontramos en el estado de Hidalgo, en Huichapan. Estas son las letras emblemáticas, que este color
es color blanco huichapense, hecho por los propios artesanos locales de aquí. Y también queremos comentarle que esta es la piedra de Huichapan, donde hay muchas canteras aquí y se saca esta hermosa piedra blanca. Y también hoy se festeja el Día de los Niños Héroes. Vamos a entrar al Palacio Municipal, a la parte de turismo, a ver si nos pueden indicar qué podemos hacer aquí. Y acá vamos caminando con Francisco, que muy amablemente del municipio de Huichapan nos va a mostrar un poquito todo, ¿no? Ok, Francisco, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Pues vamos al conjunto parroquial para explicar pues un poquito lo que tenemos, la historia de nuestros templos y pues iniciando con la historia de Huichapan. Huichapan, ¿qué quiere decir? Quiere decir río de sauces, aunque hay algunas variaciones en cuestión del significado, ya que pues por Huichapan pasaron diferentes culturas, como lo fue la otomí, como lo fue la ñañú y como fue la tolteca. Son tres culturas que pasaron y que estuvieron pues dejando huella en la zona de Huichapan. En diferentes épocas, ¿no? En diferentes épocas, sí. Desde el año, aproximadamente desde el año 600 en adelante. En el año de 1531 se celebra la primer misa aquí en la comunidad de Huichapan por los frailes franciscanos, la cruz atrial, que en el año de 1614 la manda colocar el sacerdote y fray Francisco Delsas con la finalidad de ayudar a la evangelización del lugar. En la cruz podemos encontrar los símbolos de la pasión de Jesucristo, como lo son la corona, los clavos, el gallo que canta cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, los látigos, la columna, y tiene una peculiaridad. La peculiaridad que tiene esta cruz es que es de una sola pieza. Por eso decimos que es una cruz monolítica, ya que toda la estructura desde la base, donde están los ángeles hacia arriba, es labrada en una sola pieza en color cantera, color café. Entramos en el conjunto parroquial, el cual consta de 3 templos construidos en diferentes años. El que está aquí enfrente es el templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, el cual se construye en el año de 1692, y en la fachada encontramos parte de la historia de Huichapan. ¿Por qué encontramos parte de la historia de Huichapan? Porque en el pico se encuentra la primer choza, que es donde se celebra la primer misa, y posteriormente se encuentra el primer templo que se construyó, que desgraciadamente por los combates de guerra que existieron en el tiempo de la independencia, pues desapareció ese templo. Posteriormente encontramos el templo de la Tercera Orden. Este templo se le llama de la Tercera Orden porque, como habíamos mencionado anteriormente, la orden religiosa que estuvo aquí en Huichapan son los frailes franciscanos. Si recordamos, la Tercera Orden son los laicos que viven bajo los votos de obediencia, castidad y pobreza, que son los mismos votos que viven los frailes. Su peculiaridad de este templo es que todos los adornos y toda la construcción fueron dirigidos por el capitán de artillería Manuel González Ponce de León, capitán español que nació en Huichapan y que vivió en Huichapan, y que además es el benefactor de Huichapan. En el campanario, o la torre donde se encuentran las campanas, tiene lugar también defensa heroica de Huichapan. ¿Por qué? Porque se escondían ahí los huichapenses para poder atacar a los ejércitos enemigos. El lugar donde nos encontramos ahorita, que es todo este jardín, era el cementerio de la Orden de los Frailes Franciscanos y cementerio de Huichapan, donde estuvieron enterrados algunos de los valerosos soldados que pelearon, ¿verdad?, para lograr nuestra libertad, nuestra independencia. De 1812, el día 13 de septiembre, llega el general Ignacio López Rayón a Huichapan. En ese año, Huichapan era el cuartel general y cuartel más fuerte de la zona, que estaba armado por Julián Villagrán y José María, alias El Chito Villagrán, hijo de Julián Villagrán, quienes tenían el dominio de la zona, Nopala, Huichapan, Pachuca, Ixmiquilpan, y que estaban fuertemente armados, tan fuertemente armados que podían esperar cualquier ataque y poder salir victoriosos en el momento de la batalla. Por eso es que el general Ignacio López Rayón
el día 15 de septiembre del año 1812, celebra por primera vez el grito de independencia que da el padre Hidalgo en la ciudad de Dolores y que conmemora aquí por primera vez Julián Villagrán con Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo. Aquí en el balcón es donde se declara a Huichapan capital de las Américas y cuartel general de las mismas. Además de que se da el grito de independencia, repitiendo el mismo que da el cura Hidalgo, y obviamente pues el lugar histórico por ser el lugar donde en primera vez en el año de 1812 se conmemora el grito de independencia en todo México. O sea, y un día como hoy, porque hoy es 13 de septiembre. Un día como hoy llega y entra victorioso el general Ignacio López Rayón con Andrés Quintana Roo, listos para iniciar los festejos de las fiestas patrias. Esta pintura es un homenaje a un gran compositor de música huichapense, de nombre Abundio Martínez. Alrededor sus obras son más de 100 obras las que él dejó. Entre ellas está la música del himno nacional de Alemania, la música y letra del himno de Hidalgo, el hidalguense, y algunos valses que le dedica a Porfirio Díaz, a su esposa y a su general. Nos encontramos enfrente de la Casa del Diezmo. Fue la casa de Pilar y Florencia Villagrán, dos personas importantes, ya que en el tiempo de la independencia, de las luchas, ellas defienden a Huichapan de los ejércitos enemigos, tomando las pocas armas que tenían y defendiendo con valor y valentía la patria y la causa de la independencia. Ahora estamos viendo que allá arriba hay muchos disparos, ¿no? Así es, son los disparos de los ataques que recibieron estas mujeres, entre otras más, por defender y de las cuales murieron en la lucha. Acá estamos en el Parque Central y bueno, después de terminar este recorrido vamos a lavarnos las manos. Tiene jabón, gel, papel y agua. Excelente. En la plaza central de Huichapan. Bueno, estamos con los artesanos de la piedra. ¿Cómo se llama esta piedra? La cantera naranja de Huichapan, la cantera café, varios colores de Huichapan. De la cantera. Esta es piedra que se saca de acá, del mismo Huichapan, y nos estaba contando que parte de estas artesanías son todas labradas a mano, ¿no? La mayor parte. Muchas de las casas de este lugar, de Huichapan, están construidas con esta piedra de las canteras, ¿no? Las piedras son volcánicas y los colores más representativos, hay muchos, pero lo que más representa es el blanco y el color café. Llegamos a las carnitas, los arcos, que acá nos recomendaron venir. Esta es la parte más linda, la parte de comer. Vamos a probar. Bueno, a ver, vamos a probar un taquito de acá de los arcos. Muy bueno. ¿Y a dónde vamos, Mariana? Vamos al grito de la libertad de México. ¡Pero llueve! Exacto, miren cómo llueve. Pero no nos podemos perder el grito de la libertad. No, y mostrárselo a ustedes. Seguro, mira todo lo que hacemos por ustedes, nuestros soñadores. Sí, ahí vamos. Bueno, acá estamos con Karina, venimos a un abarrote, que sería un kiosco en Argentina, para probar una bebida que nos comentaron que era muy rica y que era única acá de Huichapan, ¿no? De Hidalgo, del estado de Hidalgo. Y se llama, ¿cómo es? Carnaval. Y está hecho de naranja con tequila, con naranja y 100% Y nos decía, ¿puede ser que el azúcar también o no? Sí, se le pone a veces piloncillo o azúcar y también algunas veces canela y un poquito de pasas. Son diferentes los procedimientos del carnaval. Las personas lo preparan de diferentes Así que formas. es del famoso carnaval de Hidalgo. Bueno, toman mucho acá, ¿no? ¿Eso? Sí, algo, pero sí, esta es una bebida pues típica. Buenísimo. Típica de aquí de Huichapan. Bueno, gracias por la explicación. Bueno, también, saber, claro. para también la intriga nuestra es hablar un poquito del tequila, que es como la bebida
madre de México, ¿no? Claro. Más o menos el costo que tiene un tequila, un reposado que debe ser más caro, me imagino. ¿En no, cuánto anda? Igual como que de costos, y igual de marcas, pero sí los que tienden a ser un poquito más caros son aquellos que son cristalinos o blancos. Tienden a ser con el tipo de añejamiento pues más diferente. Claro, porque me mostrabas este que es más... Este es un aguardiente. Eso es un aguardiente. Este es el que, con el que se hace el famosísimo carnaval. ¿Y esto cuánto sale? Esto está muy barato, ¿sí? Está en 24 pesos. Claro. Por eso, pero sí, generalmente el carnaval se hace con uno que se llama Viva Villa. Entonces, sí. Me imagino cómo debe quedar uno, ¿no? Por el nombre que le pusieron. Como en carnaval. Es que de hecho sí, porque es una bebida pues dulce, entonces realmente luego a veces no le tomas como que el sabor pues, al alcohol, pero te pega. Exacto, eso es lo que tiene. Bueno, gracias. Gracias. Acá llegamos al balcón emblemático en este mes de septiembre para vivirlo junto a este pueblo mexicano, el grito de libertad. Digan por ahí que me la echo de lado, me cuadra más ser pelao que Catrín de la ciudad. Me gusta ser charretero, montado en un alazán, y aunque lo quieran o no, ser charro es el mexicano, sencillo, valiente y sano, francote a carta cabal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues soy charro mexicano y a ver quién lo toma mal. Saludos de Argentina. ¡Esa! Saludos a todas las argentinas. ¡Esa! Españoles, y ya se adueñaron de todo, de nuestras tierras, las mujeres, del oro que maravillosamente trabajaron nuestros antepasados. Un rey debería cuidar a su pueblo, pero son ellos los que están acabando con nosotros. Lo peor es que con engaños se han adueñado de nuestra voluntad, de nuestro espíritu. Muy pronto no seremos dueños ni de nosotros mismos, con tanto tributo que les estamos pagando. Somos esclavos, solo eso somos. Una vida fría y sombría en la Nueva España, gente oprimida y temerosa. Esta era nuestra dolorosa historia. ¡Cuánta pobreza en el país en 1810! Pero un cura sabía todo esto. Don Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Su idea era acabar con la pobreza y la esclavitud. Y en septiembre de 1810 da el grito de independencia en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Dios te bendiga, hijo mío, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huichapenses, luchemos por la nación y la independencia de México. ¡Muere el mal gobierno! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva la América libre! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Arrancamos un nuevo día de viaje. ¡Arrancamos! ¿Cómo vamos? Perfecto, 8 de la mañana. Salimos de Huichapan, un pueblito mágico acá de México con mucha montañita en el estado de Hidalgo. Ahora yendo a saludar a toda la gente, toda la familia que dejamos en Tlaxcala y de ahí partir, si Dios quiere, para Acapulco. Soñando América, soñando América, adelante con el coco recorriendo. En el corazón